Listo. Perfecto. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio. Gracias a Comunidad Latam por invitarme. Si me permiten, les voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes unas cuantas diapositivas que preparé para esta presentación. Quiero cambiarles un poquito el título de la presentación y le quiero poner un regalo de fuego, un regalo en llamas podría ser, ¿verdad? Y porque vamos a hablar de problemas sociales, legales, éticos en el mundo de las computadoras y de la Internet, y ahí aterrizar de la manera que necesitamos nosotros compartir nuestros datos personales de una forma segura. Cómo podemos proteger nuestros datos personales en este mar de información que llamamos Internet. Algo sobre mí. Soy ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tengo una maestría en telecomunicaciones por la Universidad de León, España. Soy docente universitario, tengo más de 20 años de docencia en las principales universidades de Nicaragua. Además, soy miembro de la comunidad de software libre de Nicaragua. Soy senior member de IEEE. También pertenezco al capítulo de Internet Society en Nicaragua. Además de eso, tengo un canal de YouTube donde abordo temas de tecnología, principalmente administración de servidores, algunos temas de seguridad informática. También la grabación de esta charla va a estar puesta en el canal y me encuentran en YouTube como Profe Carlos Leal. Entonces, antes de cualquier cosa, quisiera aclarar que las computadoras no son necesarias para invadir la privacidad de las personas. Es decir, una niña que tenga un diario, que tenga una de esas llaves bonitas, ¿verdad? Que no sirven para nada, y que su mamá vaya a leer el diario de esa niña, está invadiendo su privacidad. O una esposa o un esposo que va a revisar el celular o la cuenta de Facebook de su pareja, también está invadiendo su privacidad. Las personas simplemente utilizan herramientas para utilizar o para hacer las cosas del día a día de una forma más eficiente y de una forma más rápida. Entonces las computadoras se pueden considerar como nuevas amenazas, o mejor dicho, que las amenazas más antiguas se conviertan ahora en amenazas más potentes. Ahora, ¿qué puede significar privacidad en este contexto de lo que vamos a hablar? Puede significar vigilancia, puede significar control de intrusos o puede significar control de la información. Les voy a pedir, ¿verdad? Que si de repente les asalta una duda, siéntanse libres de interrumpirme en el momento que ustedes lo consideren, aunque también al final vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a entrar en calor. No sé si ustedes están conscientes de los vigilados que estamos los, los habitantes del siglo XXI. Tenemos, algunos de ustedes sin duda han usado Google Maps y miren el nivel de detalle, las fotos satelitales, inclusive si queremos conocer la casa del vecino, nos vamos a Google Maps o a Google Earth, lo descargamos, lo instalamos y podemos hacer hasta tours guiados en 3D por las calles de cualquier país. Tenemos cubierto todo el planeta con eso, ¿verdad? Oigo un micrófono abierto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o quiere hacer algún comentario? Si no, por favor, ciérrelo. Ok. Entonces, también tenemos identificadores de llamada. Cada vez que usted llama por teléfono o cada vez que usted recibe una llamada telefónica, ese número queda registrado en su teléfono. Tenemos tarjetas de lealtad o tarjetas de membresía. Alguna tienda que ofrece una tarjeta de crédito con descuentos especiales o algún supermercado que si uno compra la membresía le permite acceder a promociones y a descuentos. Esos también son sistemas de vigilancia. Inclusive, no nos podemos a pensar de que cuando hacemos eso, aquí hay, me imagino que en la mayoría de los países de ustedes también hay Walmart, uno puede tener una tarjeta de crédito de Walmart y a través de los datos de la compra de la tarjeta de crédito, el supermercado se puede dar cuenta qué están comprando las personas que andan en sus 40.
qué están comprando las personas que andan en sus 30, qué están comprando las personas que andan en sus 20. Y así, a través de un perfil tan sencillo, porque acuérdese que cuando usted paga en el supermercado, usted le está regalando la lista de compras que lleva y le está regalando su nombre porque ahí viene la tarjeta, ya sea tarjeta de membresía, tarjeta de lealtad, tarjeta de crédito, lo que sea. Recientemente la Unión Europea mandó una normativa porque los sitios web exageran, rastreos de datos web, recolección de cookies. Cuando usted entra a un sitio y si por casualidad tenían la sesión iniciada en Facebook, ese sitio es capaz de leer la cookie que dejó Facebook y darse cuenta quién es usted, cómo se llama, de qué país es, qué hace, qué no hace, porque todo eso viene en su perfil de Facebook. Sin olvidar el monitoreo punto a punto y otras que se nos pueden ocurrir. En la parte de abajo van a ir apareciendo unas preguntas de reflexión. Si alguna pregunta le llama la atención, anótenla y la pueden comentar al final. Yo las voy a ir diciendo y las voy a ir contestando para mí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ok, continúo. ¿Algún ejemplo de recolección de datos personales? A mí me pasó. Estaba en un centro comercial, estaba un joven, ni siquiera era una muchacha hermosa, ¿verdad? Era un joven que me ofreció gratis participar en una rifa para un fin de semana en un hotel de playa. Yo era joven e inexperto y le regalé todos mis datos, nombre, número de teléfono, número de identificación, todo. Al día siguiente estaba recibiendo una llamada telefónica de una agencia de viajes para ofrecerme un paquete turístico en un hotel de playa. Entonces ahí en ese momento yo entendí que no era coincidencia, que era la tal rifa, que por cierto ni supe cuándo corrió la rifa ni quién se la ganó, y que regalé mis datos personales gratis. Ni siquiera me dieron un Córdoba, que es la moneda de aquí de Nicaragua. Puedo poner otro ejemplo. Esto ocurrió hace unos cuantos años. Aquí en Nicaragua hay un supermercado que se llama La Colonia y apareció una campaña en redes sociales muy interesante. Te llegaba a tu cuenta de Facebook o te aparecía una ventana emergente donde decía: felicidades, has ganado un super bono de La Colonia, compártelo con 10 de tus amigos para que también ellos se ganen un super bono, o sea, un descuento, pues. ¿Cuál era el asunto? Tenías que escribir el nombre de 10 contactos con sus direcciones de correo electrónico o sus números de teléfono si te llegaba por WhatsApp para poder reclamar los beneficios. La empresa, el supermercado, obviamente, cuando se enteró, desmintió ese tipo de campaña, ¿verdad? Ese tipo de promoción. Y nos dimos cuenta de que era una compañía especializada en enviar correo electrónico no deseado que estaba haciendo recolección de datos personales de esta manera. ¿Y por qué? Porque en realidad estamos expuestos a que nuestra información se utilice con una forma no autorizada. ¿Y por qué alguien quisiera tener mi información? Usted puede decir, porque la información se vende, la información se compra. Las empresas quieren saber qué hace usted en su tiempo libre, quiere saber qué tipo de videos mira en YouTube, quiere saber qué cosas le llaman la atención en Facebook. Hay algoritmos, ahora no son personas, son algoritmos que se dedican a estar haciendo el rastreo de cookies y rastreo de otros datos web para ir mostrándote lo que más te gusta. Y hay algunas como preferencias, es decir, si nunca han instalado un TikTok en un teléfono, la aplicación de TikTok en un teléfono, se van a dar cuenta de que si el perfil dice que es un varón, le van a salir muchachas bien, bien hermosas desde la primera vez. Y si el varón se queda viendo eso, la inteligencia artificial le va a seguir mostrando eso. Y si el perfil dice que es mujer, pues le va a ofrecer otras alternativas, ¿verdad? Le va a ir mostrando cosas de cosméticos, de belleza, de
de cosas de temas más orientados a mujeres. También le pueden mostrar muchachos muy hermosos también, ¿verdad? Y en dependencia de lo que vaya apareciendo y lo que va viendo más, va recopilando esa información para seguirte dando más de lo mismo. Esto se llama en realidad computer matching. ¿Qué significa esto? Es la combinación y comparación de datos que están en múltiples bases de datos para ofrecerte algo. Les voy a contar otra anécdota personal. Estaba yo en mi vehículo, iba saliendo de mi casa, desgraciadamente se dañó y llamé a mi mecánico. Mi mecánico llegó y por una de esas coincidencias de la vida, los dos andábamos datos en el teléfono y nos encontramos los dos al mismo tiempo. ¿Qué creen que pasó? Cuando ya reparamos el vehículo y llegué a mi casa, me comenzó a salir información de cómprate un carro nuevo, cambia ese carro viejo que tienes, no estés pasando vergüenza en la calle. Fue increíble, yo no lo podía creer. Es decir, Facebook se dio cuenta de que yo me encontré con mi mecánico porque en su perfil mi mecánico dice que es mecánico. En mi perfil no dice que soy mecánico, entonces yo me encontré con un mecánico y me comenzó a aparecer información de ofertas de vehículos. Increíble, pero es cierto. ¿Y qué bases de datos? Bueno, las bases de datos del Seguro Social, las bases de datos de los padrones electorales, la policía y todas estas bases de datos que son oficiales de todos los gobiernos, porque muchas veces nosotros creemos, no, eso ocurre solo en Europa, solo ocurre en Estados Unidos. Mentira, también ocurre en nuestros países. ¿Para qué quieren esas bases de datos? Para crear productos en base a los datos de los usuarios. ¿Recuerdan ustedes algún uso secundario de su información personal que lo hayan notado? Aparte de Facebook o los ejemplos de las rifas que les hayan dicho. Otra cosa interesante que ocurre es el profiling. ¿Qué cosa es profiling? Crear un perfil de alguien. ¿Y por qué alguien quisiera tener un perfil de una determinada persona o de un grupo de personas? De por sí nos ponen etiquetas. Entonces, todo aquel que ande en sus 20 años es un millennial. Todo el que ande menos de 20 años es un centennial. No sé si ya sabían, ¿verdad? Que ya decir millennial ya es decirle, el mayor de los millennials estará llegando a sus 30 y el menor estará llegando ya a los 20. Entonces, la nueva generación son los centennials. Nos ponen etiquetas de ese tipo. ¿Por qué? Porque somos consumidores de ciertos productos y como les decía hace un rato, las empresas quieren saber qué están haciendo la gente que tiene menos de 20, dónde van, qué lugares visitan. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden saber eso? Bueno, si usted paga con una tarjeta de crédito, el banco se da cuenta de dónde fue usted. O sea, si él solo utiliza su tarjeta de crédito para ir al supermercado y pagar en el supermercado, entonces el banco se da cuenta que usted cada cierto tiempo llega a ese lugar. ¿No se han fijado que los supermercados tienen un día de promoción en especial? Por ejemplo, aquí en Nicaragua son los miércoles. En un supermercado le llaman los miércoles frescos. Y ese día hay promociones, hay productos y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ese es el día que llega más gente. O es el día que llega menos gente y quieren atraer clientes para utilizar adecuadamente las instalaciones. Puede ser una de las dos cosas. ¿No se han fijado que en los supermercados, muy sospechosamente, para llegar a los pañales, tienen que pasar por las bebidas alcohólicas? Por algo debe ser, ¿verdad? Entonces, se necesitan investigar tendencias de los consumidores, saber qué productos quieren. También puede ser para identificar posibles delincuentes, porque si de repente una persona no es muy reconocida de que visite ese lugar, pues podría ser por algo malo, de repente, ¿verdad? Ahora, pónganse a pensar un momentito y piensen si alguien podría hacer profiling con toda la información suelta que tienen por todas partes. O sea, tienen red social que se llama Facebook, tienen red social que se llama Twitter, tienen Instagram, usan WhatsApp, puede ser que tengan Pinterest. Cada red social que ustedes usan es una ventana para compartir información personal que de repente alguien la puede ir a revisar, que de repente compartieron alguna cosa que ustedes en el futuro se pueden arrepentir.
créanme que las empresas te piden en tu CV que incluyas tus redes sociales porque en realidad las revisan. Ahora, estamos siendo monitoreados y rastreados. Ustedes no tienen idea de cuando van a la calle cuántas cámaras de seguridad, cuántas cámaras de vigilancia los registran. Pero aparte de eso, el dispositivo que nosotros tenemos, que se llama celular, anda un GPS. Ya existen las cajas negras en los automóviles, donde las empresas de transporte pueden controlar a qué velocidad van los vehículos de su empresa, si se salen de la ruta, si están detenidos, si es una parada que no está reportada y que no debería haberse detenido. Y otra gran cantidad de aplicaciones inalámbricas que uno ni se imagina. Yo creo que no es buena idea robarse un GPS. Ahora, hay bases de datos gubernamentales y hay bases de datos de grandes empresas que tienen el propósito de recaudar información de los usuarios, de los ciudadanos, de los clientes. ¿Para qué? Para detectar fraudes, para reducir gastos, para controlar aplicaciones de personas a programas del gobierno, y tiene que estar registrado. Imagínense que un gobierno de repente diga, voy a dar casas para el pueblo, voy a regalarle casas a familias que tengan bajos ingresos. Entonces yo puedo ir en la capital y decir, quiero aplicar el programa y me dan una casa. Pero si de repente yo me pongo a pensar, bueno, pero yo me podría ir a otra ciudad, ahí nadie me conoce, pero todavía cumplo todos los requisitos y podría solicitar otra. Entonces, obviamente el gobierno va a tener registrado a todos los que han sido beneficiados con este programa y no me deberían de dar otra, aunque cumpla todos los requisitos. ¿Por qué? Porque ya me la dieron, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, existen bases de datos de consumidor y a veces no nos damos cuenta que existen y definitivamente ayudamos a completarla. Ustedes sin duda cuando compran una computadora, compran una impresora, llenan las tarjetas de garantía. O cuando instalan el escáner, no sé si alguien instaló un escáner en estos días, ¿verdad? Fue lo primero que se me ocurrió. Instalan, qué sé yo, el televisor y dice, registre su compra y puede acceder a más contenido. Entonces llenas un formulario donde le regalas toda tu información, nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y todo eso, ¿no? Ya habíamos hablado de la actividad web y los formularios con direcciones de cliente. Entonces la pregunta es, ¿usted ha contribuido a crear una base de datos de consumidores? Fíjese bien, en este punto hay que ponerse a pensar, ¿existe en realidad límite para la recolección, uso, venta y compartición de datos personales? Es decir, ¿usted como consumidor toma alguna medida para restringir el acceso? Y yo les voy a poner otro ejemplo personal. Una vez fui a un parque. Era un parque temático, tenía algunas atracciones un poco extremas. Y la persona que estaba en la entrada me dijo, antes, como usted va a participar en una atracción que es extrema, usted necesita llenar este formulario donde usted está aceptando de que está consciente de que va a subirse a un juego que es peligroso. Y si tiene un accidente y se quiebra algo, no es nuestra responsabilidad ni tenemos que llevarlo al hospital porque es su culpa porque usted quiso. ¿Va? Básicamente eso decía. ¿Qué fue lo que pasó? Yo pensé que era un papel, pero no era un papel, era un formulario electrónico. Y cuando terminé de llenar el formulario, me comenzó a decir, usted acepta que él no sé qué cosa, sí, ¿verdad? Lo de siempre. Pero al final decía, ponga su correo electrónico. Entonces yo le dije a la persona, no quiero poner mi correo electrónico. Es requisito, si usted no pone un correo electrónico, usted no puede subirse a ninguno de los juegos del parque. Ah, ok. Entonces yo puse, no tengo correo @gmail.com. Obviamente, ese correo no existe, o tal vez existe, pero no es mío. Y el formulario lo aceptó y me dejaron entrar. Mi esposa, que estaba a la par, me dijo, qué odioso que sos. Y ella sí puso su información completa, puso su correo. 2 días después ella me dijo, ve, tenías razón. Desde que puse mi correo en ese formulario, me han estado llegando ofertas y promociones de ese parque. Entonces, por eso la pregunta, ¿ustedes toman alguna medida para restringir el uso
¿Existe alguna ley que regule las actividades referidas al tráfico de información? ¿O en las instituciones existen políticas de privacidad? Porque, por ejemplo, yo he ido a las páginas web de las universidades y hay un formulario de contacto. ¿Quiere más información? Deje sus datos aquí y le vamos a llamar. Y uno pone su nombre, su correo, su número con WhatsApp, todo lo que le piden. No quiere que lo llamen. Disculpa, Carlos. Dígame. Cristóbal Sí. está levantando la mano. Adelante, Cristóbal. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas. Una consulta súper rápida nomás. ¿Qué tal es el navegador DuckDuckGo para tratar de limitar cualquier tipo de rastreo o la navegación anónima de Firefox y Chrome? Sí, gracias por esa pregunta. Es una excelente pregunta. DuckDuckGo, ya me enredé. GoGoDuck o DuckDuckGo, ¿verdad? Es un buscador que me permite hacer búsquedas en Internet sin tener que regalarle mis datos a Google. Y hay muchas personas que lo utilizan propiamente por eso. Porque desgraciadamente cuando usamos Google, nosotros tenemos iniciada la sesión del correo de Gmail o tenemos iniciada la sesión en YouTube y todo ese asunto. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, esa información le va a llegar a Google. Desgraciadamente, Google no hace no juega tan limpio, en el sentido de que las búsquedas no aparecen como deberían de aparecer, sino que en base a mis preferencias. Es decir, repito, si yo he estado viendo videos en YouTube sobre Cancún y yo estoy buscando información sobre Cancún, me va a poner adelante en los resultados información sobre hoteles en Cancún que hayan pagado publicidad en Google. Entonces, el DuckDuckGo es un buscador que tiene la misma potencia de Google, pero que no hace esas búsquedas en base a los resultados previos del usuario o a las preferencias o las cookies previas del usuario. Entonces es un navegador, diría yo, como más transparente. Con respecto a los modos de navegación en anónimo de Firefox y de Google Chrome, son muy buenos. De hecho, por ejemplo, cuando yo quiero en mi canal de YouTube, es decir, en mi canal de YouTube la mayoría de los temas tienen que ver con software libre, con Linux, con administración de servidores. Entonces yo sé que si voy a hacer una búsqueda en mi canal de YouTube sobre esos temas me va a salir en base a mis preferencias, entonces no lo hago así. Abro un modo incógnito, ya sea de Google Chrome o de Firefox o de lo que sea, y hago la búsqueda en modo incógnito. ¿Para qué? Para que me salgan los resultados de verdad, para que no salgan en base a mis preferencias. No sé si explico bien la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces, te estaba hablando de la restricción de los datos personales, de que a veces llenamos formularios y que no hay políticas de privacidad. Yo no he visto en los formularios de universidades o de empresas que diga políticas de privacidad que dice, esta empresa, o cuando te llegas a matricular a una universidad, uno llena la hoja de matrícula y en la hoja de matrícula te dice todo, pues, nombre, dirección física, número de casa y todo eso. Y no, yo nunca he visto uno de esos formularios que diga política de privacidad. La universidad tal se compromete a utilizar esta información únicamente con los propósitos académicos de la universidad. No lo dice. Entonces, si de repente la universidad tiene un socio de negocio y ese socio de negocio le compra datos personales antes de año, por ejemplo, de la carrera de medicina, por decir algo, entonces sería completamente legal, no podría de ninguna manera demandar a la universidad por eso. Escucho un micrófono abierto, ¿alguien tiene alguna consulta? No hay consulta, le pediría que lo cierre o Cristian, ¿me ayudas a cerrarlo, por favor? Ok, entonces fíjense bien, información del consumidor, ventas de listas de consumidores, telemarketing, minería de datos, el nombre técnico de eso es data mining, anuncios en la web, correo electrónico no deseado, y todo esto son cosas que utiliza el marketing
y que lo necesitan porque necesitan información del consumidor. Y aunque ustedes no lo crean, los niños son afectados por todas esas campañas de marketing. Tanto así de que hay niños que prefieren beberse una Coca-Cola que beberse un vaso de leche. Que prefieren ir a un restaurante de comida rápida en vez de ir a comer a la casa de su abuelita. Es por las mismas campañas de marketing que hemos estado mencionando. Ahora, ¿para qué más puede ser? Evaluar si un consumidor es sujeto de crédito. Si usted le negaron su crédito, ¿por qué es? Porque a lo mejor quedó mal en algún banco. Aquí en Nicaragua existe una cosa que se llama central de riesgo, que es una cosa súper interesante. Y les puedo contar otra cosa. Eso no me pasó a mí, le pasó a un colega, aunque la gente siempre dice estas cosas cuando en realidad le pasa a ellos, ¿verdad? Le pasó a un colega. Él compró un teléfono celular en una de esas casas comerciales. Y resulta de que la casa comercial tenía un convenio, un convenio con la empresa donde él trabajaba. Se suponía de que el celular se lo iban a ir descontando automáticamente de su salario. Por algún motivo los sistemas no se sincronizaron y la cuota del celular no se la quitaron. Yo puedo dar fe y legalidad, como dicen, de que el profesor en realidad estaba esperando que le descontaran de su salario el costo del celular y cuando le llegó la primera colilla de pago después de hacer la gestión, me dijo, ve, qué raro, me dice, no sentí que bajó mucho mi salario por haber comprado el celular. Pero llegó el momento, se olvidó, ¿verdad? Eso, para él lo había pagado. Llegó el momento de que él quería solicitar, comprar una cama en otro negocio y le negaron el crédito. Le dijeron, le negamos el crédito porque usted tiene una deuda Y le dice, en otro lugar. el Giga González se enredó el mexicano fajándose de tú a tú con González. Ok, entonces, Por favor, si se ayúdenme fijan, con ¿verdad? el tema de micrófonos, compañeros. Por favor, Tengan sí, mucho por cuidado, favor. por favor. Sí, por favor. Entonces, si se fijan, estas centrales de crédito, los bancos se comunican entre ellos y dicen, ¿verdad? Mire, usted debe en otra empresa y no le podemos prestar. Ok, más riesgos de seguridad. El número de seguro social, número de identificación personal, nosotros le decimos eso aquí, número de cédula. ¿Dónde aparece? Aparece en bases de datos, registros de empleados, bases de datos del colegio, del gobierno, de universidades, vienen los estados de cuenta, vienen las aplicaciones para crédito y muchas otras bases de datos. Imagínese usted en la calle que alguien de repente le solicite el número de su identificación personal o su número de asegurado. Definitivamente usted no se lo daría. Entonces, tampoco hay que hacerlo cuando nos conectamos a una página web desconocida. Otra cosa interesante, que en la mayoría de los países está funcionando y no nos damos cuenta. ¿Qué cosa es el gobierno electrónico? ¿Qué se supone? Está en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Es una cosa que la tenemos y que a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta que tenemos gobierno electrónico? Porque ya no necesitamos ir a la alcaldía a sacar la partida de nacimiento. Uno puede meterse en la página web de la alcaldía, hacer el depósito en el banco y solicitar la partida de nacimiento y solo ir a retirar el documento. O cuando uno quiere sacar aquí le llamamos récord de policía a la solicitud de antecedentes. Entonces yo perfectamente puedo irme a la página web de la policía y solicitar mi récord, ¿verdad? Mi registro de antecedentes de una forma bastante rápida. Ni siquiera tengo que hacer la fila. La computadora automáticamente busca si tengo antecedentes o no y si estoy listo, pues me imprime el certificado. Pero fíjense, aquí hay que sacar y allá al fondo. Y ¿hay alguna pregunta? Y la hay que tirar para que la marita quede. ¿Todo eso de aquí? Esta línea de aquí en la Parece que no, ¿verdad? Fíjense bien, ¿qué otras cosas podría tener el gobierno electrónico? La información médica, registro sobre impuestos, el estado civil, el historial de crédito. ¿Cómo hago para desaparecer? ¿Cómo dicen? Ok. Fíjese bien, por lo menos a mí me gustaría
la información médica. Yo nací y crecí en una ciudad que no es la capital, se llama Juigalpa. Está como a unos 140 kilómetros de la capital. Y yo los fines de semana acostumbro ir a visitar a mi mamá. Entonces, a mí me gustaría que la información médica estuviese en línea, porque si yo tengo que ir al médico aquí en Managua, tengo mi expediente en papel, y cuando voy al médico allá en Juigalpa, tengo otro expediente también en papel. Si eso estuviera en línea, pues sería definitivamente, una gran ventaja para mí, porque toda la información médica estaría sincronizada. Pero, ¿qué datos podría contener? Pues adicciones a sustancias, enfermedades de transmisión sexual, si he recibido ayuda psicológica, si he tenido algún intento de suicidio, las enfermedades crónicas a las que he padecido, las medicinas que he consumido y mucho más. Imagínense ustedes que alguien quisiera investigar sobre mí y que accediera a mis registros médicos, que pudiera hackear esa información. O el registro público de la propiedad, que estaría disponible los negocios que he realizado, si me he declarado en quiebra, si he tenido arrestos o he cometido delitos, mi estado civil. Imagínense ustedes procesos de divorcio, las propiedades que tengo, el salario, si soy beneficiario en algún testamento o si ya hice mi testamento y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua hay una ley de acceso a la información. A los nicas que estamos aquí les pregunto si ya la leyeron. Y a los que no son de Nicaragua les pregunto si en su país existe algo como una ley de acceso a la información o una ley de protección de datos personales y si ya se tomaron la molestia de leerla. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado por aquí. Vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para escucharlos a ustedes. Compañeros que quieran acotar algo, las preguntas, por favor, levantando la mano ordenadamente. Le vamos a dar el paso a Víctor Rincón. Adelante. Víctor, no se te escucha ahí. ¿Tenés apagado el micrófono, Víctor? ¿Ya se escucha? Ahí te escuchamos. Escuchamos. Listo. Mire un detalle. Aquí en Colombia sí existe la ley. Hay varias leyes, pero así como la que inició con el proceso fue una ley llamada la Ley Lleras. Aquí en Colombia con todo el respeto, cualquier individuo se las tira de que sabe de todo. Ya es aquí, no es solo Venezuela, que un poquito pasa allá, pero aquí en Colombia específicamente, cualquiera se las da porque simplemente tiene el poder, entonces él sabe de seguridad en redes, sabe de programación, sabe de bases de todo, sabe de todo. Entonces cualquiera se nombra simplemente y por eso le dieron la Ley Lleras. Pero más que eso, es el detalle que si bien existe la ley, pues no se cumple. ¿Por qué? Porque pues existen grandes entes que manejan el dinero, como por ejemplo los bancos, como usted lo dijo puntualmente, y pues aquí básicamente como que los bancos casi que es el mismo. A un pobre banco que inicie básicamente no lo dejan porque pues hay unos terratenientes, digámoslo aquí, que nos manejan el dinero, que como usted lo dijo, saben cuándo nosotros compramos, saben en qué momento entramos, saben hasta nuestras mañas. Como por ejemplo que a mí me gusta estar comiendo chocolates cada nada. ¿Por qué? Porque compro en ciertos sitios los chocolates que me agradan allá. O por ejemplo que a mí me gusta ir a malos sitios porque siempre estoy invirtiendo mi dinero ahí. Ellos saben en qué momento, como dado el caso, la mayoría de personas ya se han venido pasando a la tarjeta de crédito. Entonces, mediante la tarjeta de crédito, pues se dan cuenta de eso. Se dan cuenta también cuando, por ejemplo, hay un lavado de activos y demás. Pero entonces la ley existe, lo que pasa es que no se cumple precisamente porque hay unos terratenientes que, por ejemplo, uno dice, ¿cómo es posible que lo llamen al teléfono, lo diga que uno se ganó el baloto, que se ganó la lotería, cuando eso no es cierto? Y le digan, ¿quién le informó? No, el banco al cual usted tiene la cuenta. ¿Cuál de todos? Este. Y sencillamente pues le digan que ese es el banco que le informó. Y uno dice, pero ¿cuál funcionario del banco le informó? Si es que resulta que hay una ley de protección de datos y yo solo le di mis datos a esa entidad. Digo, no, es que nosotros somos la misma corporación, somos el mismo grupo empresarial. No, espere un momento.
¿quién le dio a usted la información? Hágame el favor y me dice, ¿quién le envió esa información? Señor, pero no se moleste, que es que lo que pasa es que entienda que es esto, pues si no quiere el negocio con mucho gusto, no, pero mire la oportunidad que se está perdiendo de adquirir tal producto con esta promoción, de no sé qué, y finalmente los datos se le van a uno así. Cuando uno va, yo he tomado digámoslo así, el tiempo para ir a averiguar realmente, dígame, dónde es la dirección de su empresa y demás, y he hecho hasta inversiones para darme cuenta la realidad de esas empresas, y cuando uno se da cuenta realmente sí existen, pero son empresas fantasmas que lo viven engañando a uno, y uno dice, ¿cómo es posible que esta empresa pertenezca a este banco? Y uno va a averiguar el banco y le dicen, no señor, esa empresa no pertenece a este banco. Entonces, ¿cómo hacemos? Y abogados, administradores de empresas y una cantidad de estafadores que lo llaman a uno. ¿De dónde sale toda esa información? Pues del banco, porque en ningún otro sitio uno lo da. Y pues si hablamos ya vulgarmente, desde el punto de vista del término como tal, no que sea vulgar, sino el término como tal, pues desafortunadamente uno ya la cédula de ciudadanía, la fotocopia de la cédula, para todas las entidades del gobierno la están pidiendo. Y uno realmente no se da muchas veces ni cuenta a dónde se está yendo esa información, sino simplemente dice, no, que quiere una SIM, hágame el favor y me pasa la fotocopia de su cédula, o déjeme una fotografía de su cédula, y ahí ya se le fue la información. La huella es maleable, ya sabemos que esa se puede falsificar, entonces de pronto nos queda un poquito lo del iris, de la vista, sería lo único, porque la huella se puede falsificar. Las fotocopias también, las imágenes de las personas también, hasta la cédula se puede. Entonces, como tal, nosotros los que medio manejamos la seguridad, sabemos que la seguridad como tal no existe, simplemente está en la palabra como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como que tenemos es que tratar de evitar, discúlpeme, como se dice aquí en Colombia, dar papaya, ¿cierto? Darles esa oportunidad de que nos exploren sin saber quiénes nos están explorando. Entonces, a veces que cuando uno va a comprar un celular, cuando va a comprar un electrodoméstico, cuando va a comprar una SIM, para el caso del celular, pues sepa más o menos como que no lo hizo en la calle quizás, sino que lo hizo en un sitio entre comillas confiable. Pues vuelvo y repito, no hay confianza, pero finalmente como que nos demos cuenta realmente dónde fue que se hizo eso. ¿Cuántas veces que tengamos una base de datos, nosotros los que manejamos las TICs, que tengamos una base de datos de dónde, cuántas veces yo he soltado mi cédula de ciudadanía o mi fotocopia de la cédula de ciudadanía, cuántas veces he soltado y a quién se la he soltado, a quién le he dado esa fotocopia? Porque es que uno dice, no, pues el gobierno le dice a uno, se supone que el gobierno tiene una política de integración de datos válida, importante, y uno dice, pues el gobierno, no, imagínese donde llegan a encontrar un tipo de esos maleándome mi cédula, sencillamente eso, aquí en Colombia, 10 años de institución política, por eso, por maltratamiento de los datos. Pero pues finalmente como que, me disculpan de pronto el pensamiento, pero como que todos se tapan, no todos, pero la mayoría se tapan con la misma cobija, entonces como que finalmente le dan uno los datos y dice, no, pues que lo que pasa es que quiero acceder a ese curso gratuito, pues me toca dar los datos, y si no, no se puede. Quiero acceder a un servicio del gobierno, me toca dar los datos, y si no, no se puede. Pero uno sabe realmente hasta dónde llegan esos datos. Y lo más triste es que de la mayoría, por no decir todas las entidades, por lo menos aquí en Colombia, constantemente nos están pidiendo disque actualización de datos, y los bancos también lo mismo. Afortunadamente, pues ya varios hemos como que experimentado algunos sucesos de eso, y lo que hacemos sencillamente es que ya no lo hacemos virtualmente, no nos confiamos entre comillas virtualmente ante una llamada, sino que lo hacemos presencialmente. Entonces dirán ustedes, y bueno, y entonces, ¿cómo estamos aplicando lo de las TIC si se supone que tenemos que aprovechar las comunicaciones? Por lo menos en una llamada telefónica no nos confiamos, en una llamada al celular tampoco nos confiamos, y en un mensaje de texto tampoco nos confiamos. Nosotros simplemente mediante nuestras claves nos comunicamos con el banco, pero es más, la comunicación que tenemos es de manera simplemente en cuanto a transacciones, y pues con los códigos de seguridad que más o menos tratan de ser seguros, porque no lo son como tal. Y de otra manera, ya algún crédito o algo por el estilo, pues vamos directamente hasta el banco y nos referimos allá. Pero eso que le digan que no, que le tenemos la promoción, que se ganó la lotería, que se ganó el baloto, que mire que eso usted está de muy de buenas, que incluso le dicen, esa gente se sabe tanta información de uno, que le dicen quién es la señora, cuántos hijos tiene, dónde vive, las edades, mejor dicho, le salen de todo, de todo. Y se aprenden hasta las voces de la gente que lo distingue a uno para lograr convencerlo y en últimas cometer sus fechorías. Entonces, conclusión, pues como que pienso que desde nuestro punto de vista no es fácil por aquello de la sociedad que nos rodea, pero igual como tratar en lo posible de no darles esa oportunidad de que nos exploren para que finalmente pues nos logren sacar la información
y que pues realmente eso es muy delicado en un momento dado. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy buena reflexión. La verdad es de que si uno no tiene cuidado puede caer en cualquier tipo de estafas. A un amigo le ocurrió algo demasiado raro, hablando de los malos manejos en los bancos y viendo los comentarios que dicen que los empleados de los bancos suelen vender la información. A un amigo le pasó que, no sé, como a esta hora, casi a las 9 de la noche, lo llamó alguien y le dijo, mire, le dice, hubo una confusión, yo solicité un préstamo y se lo depositaron en su cuenta. Dice, ¿cómo es posible? Sí, dice, acabo de salir del banco, dice, porque estuve hasta esta hora con el responsable del banco y me explicó, dice, que por algún motivo se cruzaron nuestros números de cuenta y le depositaron $10,000 en su cuenta que son míos. Yo le voy a pedir que me los deposite a mí en mi cuenta. Entonces él abrió su aplicación del banco y efectivamente tenía $10,000 más de la cuenta. Y aquella persona llamándolo, insistiéndole toda la noche que le hiciera la transferencia. Mi amigo, gracias a Dios, no cayó en la trampa, se esperó al lunes, porque para colmo fue un viernes, ¿verdad? Se esperó al lunes y se fue al banco y le dijeron que efectivamente el préstamo se lo habían aprobado, un préstamo a nombre de él, y le habían depositado el préstamo en su cuenta. O sea que la estafa era completa. Habían llenado la documentación del préstamo, habían falsificado su firma y cuando se dio el depósito lo llamaron para que él voluntariamente transfiriera el dinero de una cuenta a otra. Ya sabemos que eso se desaparece en un abrir y cerrar de ojos y él le hubiera tocado pagarse toda esa deuda. Obviamente él se quejó, dijo que le demostraran que a dónde había firmado. Me imagino que a alguien tuvieron que haber corrido en el banco, pero esas son cosas pues que no solamente pasan en Sudamérica, aquí en Centroamérica también y más de lo que ustedes se imaginan. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere participar? Parece que tenemos a Will, está levantando la mano. Will, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, vale. No, yo solamente quería aportar algo pequeño. Sí, pienso muy bien lo que acabó usted de decir en el tema y es muy cierto lo que dicen, pero ya en este mundo en lo personal, ya yo no creo que exista un mundo seguro a cuanto es la privacidad. Las empresas multimillonarias, ya como Google, Instagram, Facebook, ellos se hacen millonarios por la minería de datos y ¿quién puede parar eso, pues? Si Google, Android es de Google. Todos los derechos reservados del sistema operativo ese son de Google. La mayoría de los teléfonos que se utilizan están entre iOS, que es demasiada censura, y Android, que es Google. Las aplicaciones, por lo general, ya yo pienso que eso ni con las VPN, ni con el cifrado de datos, ni las DNS, ya uno no se puede estar cuidando sus datos personales y eso, y como lo mencionó el que acabó de hablar, sí, él tiene mucha razón ya cuando yo vivo en Panamá. Aquí no he visto un sistema de privacidad, pero tampoco de censura. Pero eso sí, para cada cosa te piden tus datos personales, te piden si tienes número de cuenta, quieren que las fichas de tu seguro para saber si tú eres beneficiario de tal cosa, si tienes un negocio, quieren saber cuánto ganas. Y yo no siento que eso esté bien, porque a nadie le interesa eso. Es lo que yo pienso. Pero sería bueno que eso se pudiera evitar. Sí, se pudiera evitar. Aunque se puede evitar con otro tipo de sistemas, pero la mayoría usan Windows y ese tipo de cosas. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Will. Jesús Sí. Montilla. Jesús.
Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Claro que sí. Saludos desde Panamá. Vivo acá en Panamá Oeste. Quería agregar un comentario a lo que dijo Will, el amigo Víctor y lo que comentó el profe hace rato. Ese tema de los datos, por lo menos el tema de los bancos, yo viví aquí en Panamá un caso que nos iban quitando un vehículo y fuimos a reclamar al banco porque las cuotas del vehículo se estaban pagando y nos alegó el banco que no tenía ninguna empresa que fuese a retirar el vehículo. Yo personalmente recibí la carta donde la persona venía autorizado por ese banco, que obviamente no lo voy a nombrar, estaba autorizando al portador de la carta a retirar el vehículo. Y fuimos a hacer todos los reclamos, fuimos a todos los entes del gobierno y eso quedó olvidado. No se supo si la empresa la buscamos, la empresa no apareció. Eso fue simplemente tráfico de datos. Y apoyo lo que dice Will, ya a este nivel ya nosotros no tenemos datos seguros. Buenas noches. Buenas noches. No sé, dentro de la hora que tenemos, podemos dar paso a todavía unos compañeritos. Tenemos 8 minutos. A John Usa. Buenas noches desde Colombia. Buenas noches. Un pequeño aporte. Yo considero que desde que empezaron a filtrarse información de las grandes empresas, como lo han dicho compañeros como Facebook, eh, entre otras, nosotros somos vulnerables a que los datos sean seguros. Ya es tener como la precaución de cómo manejamos nuestra información, qué hacemos, porque ya, o sea, la seguridad ya eso no existe, eso todo puede ser, es como un ejemplo, cuando uno está en una videoconferencia y uno silencia el micrófono, está la sensación que según uno está muteado, pero en realidad Google te está escuchando. O sea, ya estas situaciones no se pueden controlar. Ese sería mi aporte. Sí, adelante, Yasser Lanusa. Buenas noches, Yasser Lanusa de Nicaragua. Mucho gusto a todos. Gran maestro, gracias por la temática que exponen. Considero de que es una temática importante que cada vez debe ser mayormente difundida a todos los medios y de muchas formas, ¿no? Para que más gente vaya haciendo conciencia de la problemática a lo cual estamos expuestos. Esta temática es muy sensible, y en especial el caso puntual de Nicaragua, en el cual hemos visto los últimos años, hemos pasado por diferentes crisis sociales, políticas en especial, en la cual la información o el acceso a la información que cada vez los gobiernos intentan tener sobre nosotros para fines personales, inclusive para perjudicarnos, para rastrearnos, para acechar, en el caso puntual de Nicaragua, pues hace que las personas tengan que ser más conscientes de cómo manejamos nuestros datos en la vía pública, privada, inclusive, y en especial en los medios digitales. Porque es un hecho que los gobiernos son más conscientes del poder de esta información que hacen a través de la minería de datos y de todos sus cómplices y de su mafia, porque es una mafia en realidad tanto de empresas privadas como institucionales, públicas. Porque igual vemos cómo la información logran, a través de esta misma información, el temor que le tienen, porque también puede convertirse en una revolución social, o como sucedió en otros países, que a través de la información
y la divulgación de la misma información ocurrieron lo que le llamaban la primavera árabe en otros países, en África, ¿verdad? Y inclusive en Latinoamérica también. Y entonces, precisamente por eso el temor de la misma información, en que el poder de la información, los gobiernos tratan inclusive de manipularla, y entre más información tengan sobre nosotros es peor. En Nicaragua existe ley de información, pero de papel, porque de ley de acceso a la información de papel, porque nunca se ha cumplido nada de eso. Uno llega a una institución pública a solicitar información y lo primero que le pregunta o lo quedan viendo y se pueden reír de uno y no le dan información de nada. Entonces, a pesar de que debería ser pública, información sobre un proyecto es información falsa, información desfasada y información incluso inexistente. Entonces, o le piden si viene de parte de algún otro o de otra institución pública, o sea, si no es parte del gobierno, menos que tenga información. El sigilo que se tiene en compartir informaciones públicas. Y de hecho los bancos pues también, porque esto es una mafia. Y entre más conscientes seamos de la importancia de los datos, por lo menos podemos evitar un poco los fraudes que existen, en el caso de las empresas, pues los fraudes que tratan de hacerla hacia los usuarios, y en el caso de los gobiernos, estarnos monitoreando, estarnos vigilando, que si somos a favor de un gobierno o en contra de otro. Entonces, esas son y es por eso la importancia de este tipo de temáticas, de estas charlas, para que más personas sean conscientes y ya vayan despertando, abriendo los ojos sobre los peligros que realmente existen. Aunque por lo general, estoy seguro que la mayoría de las personas que estamos acá, casi todos somos del ámbito informático. Entonces, de una u otra forma, hemos ido aprendiendo sobre estas prácticas, pero las personas que no lo son, y es lo importante de ver cómo llegarle a estas personas también. Muchas gracias. Gracias, Jessel. Y ese es uno de los objetivos. Si nosotros estamos aquí es también para compartir a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Adelante, Geraldine. Geraldine. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Solo quería hacer un pequeño comentario con respecto ya de los estafas que habían dicho o de los mafias organizados o algo así, porque a mí, en el caso mío, me ha sucedido una vez que le enviaron un mensaje a mi mamá, y llegando como un mensaje de WhatsApp y diciendo que el número de mi mamá se ganó un Toyota Hilux 2020, ¿va? Y mi mamá me lo mostró y así de la nada. Yo revisé como algo como que de qué o algo, ¿va? No tiene sentido que te regalen un, un carro de último modelo, ¿va? De la nada. Entonces yo por eso yo digo que hay que darle importancia así a la prevención de la seguridad de cada uno. Hay que proteger como nuestros datos. Es cierto que no es tan protegido como dicen algunos, por ejemplo, ya en las llamadas que los micrófonos están en silencio, pero en realidad Google nos está escuchando o algo así. Y gracias por la charla. Listo, Solo muchísimas eso gracias. quería comentar. Geraldine, vamos a finalizar ya tienen temas pendientes a Leonard, Cristóbal y Héctor. Vamos con Leonard Gutiérrez. Buenas noches. Leonard Gutiérrez de Nicaragua, ¿me escuchan? Perfecto. Caballeros, pues más que todo abundando, ¿verdad? Con lo que han dicho las otras personas y el ponente, prácticamente estamos en un mundo globalizado donde la tecnología se está imponiendo. Ahora la tecnología no solamente es para nosotros los ingenieros, sino que doctores, enfermeros, para todo. Ahora la tecnología está para todo. Y creo que nosotros mismos pues, hemos sido los que hemos brindado nuestra información a todo ese montón de empresas, todas esas transnacionales. Y la única, por ejemplo, usamos Facebook, Telegram, Instagram, y ahí estamos brindando información con las conversaciones que tenemos día a día, qué es lo que conversamos. Podemos hablar temas familiares, temas de compras, de negocio, y todo eso se está filtrando.
no por algo WhatsApp, Telegram y todas esas aplicaciones son gratis. De gratis no tienen nada porque simplemente están recopilando información nuestra y esa información vale millones ya en el mercado. Que lo que uno tiene que hacer es tomar, o sea, sus propias precauciones. Por ejemplo, yo, si uso Facebook, trato de no publicar nada que no le interese el resto. Por ejemplo, hay personas que empiezan a publicar desde lo que comen hasta la hora que van a dormir. Y si fueron con su familia a X lado, todo eso lo aprovecha Facebook para vender información, hacer un análisis de las personas y vender esa información. Y si es posible, volvernos a la edad, por así decirlo, de las cavernas, no usar muchas aplicaciones o no darle información a estas empresas, porque al final de cuentas a nadie le interesa que si yo fui con mi familia a disfrutar a la playa, a una piscina, a un hotel, le interesa a mi familia y a mí. Andar publicando, creo que nosotros mismos somos los causantes de todo esto. También cuando, por ejemplo, los navegadores te piden para más facilidad ya guardarte la contraseña. Aunque ellos digan que esto es cifrado, eso es falso. Sí puede ser cifrado para otras empresas que les quieran sacar información, pero esto para ellos es un provecho. Entonces, incluso cuando tenemos nuestras contraseñas, tratar de guardarlas no en un bloc de notas, porque de pronto hasta eso lo pueden sacar, sino que escribirle en papel, ya por último, para así nosotros mismos asegurarnos y no tratar de dar y no dar esa información a todas esas empresas que nos ofrecen servicios gratis, pero que al final están vendiendo nuestra información. Entonces, eso era todo, caballeros, y muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Cristóbal Álvarez, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, de Ecuador. Bueno, en referente a lo que es gobierno electrónico, sí puedo decir que aquí sí hay, que todas las instituciones públicas estén enlazadas, pues no todas la están, o que muchas personas de quienes trabajan en las entidades públicas y que tienden, por así decirlo, al usuario, sepan cómo manejar esa vinculación que existe con los datos, pues no, también hay mucha ignorancia en ese tema, por parte hasta los de servidores públicos, específicamente hablando. Ahora, como un dato extra, lo que yo sí he podido ver es cómo la información fuga, nuestra información fuga. Por ejemplo, muchas llamadas telefónicas indicándome que soy ganador a tal premio por ser tarjeta viente exclusivamente de tal tarjeta. ¿Cómo esa empresa sabe que yo tengo esa tarjeta en específico? Todos nuestros datos están siendo vendidos al mejor postor. Entonces, en lo particular, yo tengo una serie de grabaciones de todas estas pseudo compañías que te dicen que tienes un premio y que vengas a retirarlo con una simple charla. Pero cuando tú le dices que no tienes tarjeta de crédito, se inventan unas excusas fenomenales para decirte o que estaban equivocados o que te llamarán después, ¿no? Entonces, sí estoy en un pequeño proyecto como para desenmascararlos, para exponerlos, ¿no? En la red de cómo hacen, pues, ¿no? De dónde obtienen nuestros datos. Entonces, esta era una pequeña acotación que quería dar. Muchísimas gracias, Cristóbal. Finalizamos con Héctor Neira. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Yo sí tengo una pregunta para el profesor Carlos. Yo sé que ya se han dado las acotaciones de que en América Latina, lastimosamente, en países existen la ley de protección de datos, pero no se está cumpliendo. Entonces, a base de esto, nosotros sabemos que existe una ley de protección de datos dentro de la Unión Europea. Entonces, mi pregunta viene aquí enfocada. ¿La Unión Europea es siguiendo el mismo camino de América Latina o sigue siendo la vanguardia concerniente a la ley de protección de datos?
Hola, buenas noches. Gracias por la pregunta. La Unión Europea es muy seria con su ley de protección de datos. Tanto así, y es un buen consejo, ¿verdad? Para la gente que se dedica a desarrollo web, que si tenemos una página publicada, aunque sea en un servidor en Nicaragua o un hosting en Europa, en Estados Unidos, y no ponemos la bendita ventana aquella que nos cae mal, ¿verdad? Que dice, este sitio web utiliza cookies y toda la política de cookies y la política de privacidad, te puede caer una multa de hasta 5.000 euros. Es increíble, porque la Unión Europea sí es muy, pero muy cuidadosa con esto. Por ejemplo, en los bancos en Europa, si yo presto para un carro, una vez que se termina la relación con el banco, o sea, yo terminé de pagar el carro, pasaron los 5 años, ya le pagué el último euro, el banco tiene que destruir mi archivo. Ya no somos amigos, ya no tiene por qué volverme a llamar. Sin embargo, pues aquí en Nicaragua todavía no hay de eso. En América Latina, pues tampoco, según lo que han aportado toda la gente que está allá. Desgraciadamente, nosotros siempre miramos al norte, siempre miramos a Estados Unidos, siempre miramos a Europa, pero decía José Martí, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Y nosotros mismos, con nuestras naciones, con nuestras diferencias, pero con nuestras similitudes, deberíamos de ir buscando cómo hacerle frente y hacer movimientos regionales para hacerle frente a esto. Porque en realidad las divisiones existen en nuestras mentes, pero les puedo poner varios ejemplos. Claro, no es una empresa nacional, es una empresa regional. Movistar tampoco es una empresa nacional, es una empresa regional. Tigo igual, está presente en toda la región. Entonces, nosotros los consumidores estamos eh, disgregados pensando en tonterías, mientras las empresas ya se organizaron para saber, ¿verdad? Cosas de nosotros, utilizar nuestros datos y estafarnos, ¿verdad? Desgraciadamente no nos podemos tratar como iguales. Es decir, yo no me puedo tratar como igual ante un banco, no me puedo tratar como igual ante una cadena de supermercados. No, porque la cantidad de dinero que tengo yo no me alcanza para la cantidad de dinero que tienen ellos y contratar mejores abogados de los que puedo contratar yo. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces hay que ir buscando cómo organizarse, definitivamente. Y eso no estoy diciendo, no estoy haciendo un llamado a nada, ¿verdad? Sino que desde nuestra posición como informáticos podemos encontrar espacios como estos para informarnos, para informar a nuestros clientes, a nuestros usuarios de cómo se debe hacer, inclusive a nuestra familia. Yo tengo amigos, ustedes también deben tener amigos de que comparten en Facebook todas las fotos del cumpleaños de la niña, ¿verdad? Ustedes ya sin duda conocen a alguien así y no se ponen a pensar las consecuencias que le va a traer a esa niña cuando sea una persona mayor de que todas sus fotos estén publicadas en redes sociales. Pues gracias por la pregunta y es un excelente tema para reflexionar. Claro, profesor. Bueno, creo que con ello ya podemos dar por finalizado el webinar del día de hoy. Le agradezco nuevamente por su predisposición y esperamos encontrarnos en una nueva charla. Muchas gracias. Gracias, colega. Muy buena la charla.